Mi novio me mintió durante 2 años, haciéndome creer que yo era la única, hasta que descubrí que no solo estaba casado, sino que tenía hijos. Desde el primer momento en que empecé a contar esta historia, supe que me iba a temblar la voz, porque nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Pero si no lo digo, siento que se me queda atorado en el pecho. Así que voy a empezar por donde todo comenzó. Porque durante 2 años completos, yo creí que estaba viviendo una historia de amor casi perfecta con un hombre que parecía salido de una película romántica. Alguien atento, cariñoso, detallista, alguien que yo, sin pensarlo 2 veces, llegué a querer de verdad. Mi nombre no importa tanto, pero llámame Mariana, y a él lo llamaré Darío. Un hombre que según él tenía unos cuantos años más que yo y que aseguraba haber tenido una vida difícil, con hijos de relaciones pasadas, con exparejas que supuestamente lo habían lastimado siempre. Yo lo escuchaba y pensaba que finalmente había encontrado a alguien sincero, alguien que confiaba en mí lo suficiente como para abrirse y contarme su vida. Pero ahora que miro atrás, entiendo que nunca fue así, que yo fui la que se abrió, mientras él solo actuaba un papel que tenía demasiado bien aprendido. Durante esos 2 años, él se metió por completo en mi vida. Conoció a mi familia, conoció a mi hija, sabía dónde trabajaba, dónde vivía, qué hacía, qué me gustaba, qué me dolía, absolutamente todo, mientras yo, sin darme cuenta, sabía solo lo que él quería que supiera, y eso era casi nada. Sí, sabía que tenía 3 hijos con 3 mujeres distintas, y él siempre decía lo mismo, que ellas estaban locas, que lo habían hecho sufrir, que lo manipulaban, que eran una carga constante. Yo le creí porque en ese entonces no tenía razones para dudar. Yo pensaba que si él estaba mintiendo, la vida sola se encargaría de desenmascararlo, que su conciencia lo alcanzaría tarde o temprano, así que nunca insistí mucho, nunca presioné demasiado. Pero el tiempo pasaba y jamás supe dónde vivía realmente. Y cuando yo intentaba tocar el tema, él siempre se molestaba, cambiaba la conversación, hacía un drama, decía que lo presionaba, que no confiaba en él, y terminábamos peleando como si yo estuviera pidiendo algo absurdo, cuando en realidad solo quería conocer la casa del hombre con el que llevaba 2 años. Un día me dije a mí misma que esto tenía que acabar, que si él no quería decirme dónde vivía por las buenas, yo iba a descubrirlo por las malas, aunque en el fondo me doliera tener que llegar a ese punto. Pero ya estaba cansada de dudas que no tenían respuesta, así que mi cabeza empezó a idear un plan. Recordé que los dispositivos de cierta marca famosa podían localizarse entre sí, y ahí lo vi claro como el agua. Tomé mi tablet, la preparé para que pudiera aparecer en el mapa y solo necesitaba una oportunidad para esconderla en su carro sin que se diera cuenta. Esa oportunidad llegó una tarde en la que él dejó sus cosas en el asiento mientras iba por unas herramientas. Tuve el tiempo suficiente para poner el aparato en un compartimento lateral donde nadie pondría atención y me hice la desentendida como si no hubiera pasado nada. Y así lo dejé por 3 días completos, revisando la ubicación en secreto cada pocas horas, hasta que finalmente la señal se detuvo en un punto fijo, una calle tranquila en un barrio que yo ni siquiera conocía. Cuando lo vi, no lo pensé 2 veces. Sentí un nudo en la garganta, pero también una fuerza que no sé de dónde salió. Tomé mis llaves y conduje hasta ese lugar porque estaba decidida a saber la verdad. Al llegar, vi un pequeño taller mecánico y justo al lado una casa de fachada antigua. Y ahí estaba él, Darío, parado con su uniforme del taller como si no tuviera absolutamente nada que ocultar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío tan fuerte que casi me hizo retroceder. Y lo que hizo él fue incluso peor, porque en cuanto me reconoció, bajó la mirada, se dio media vuelta y se metió directamente al taller sin decir una sola palabra, como si yo fuera una desconocida, como si yo no hubiera sido parte de su vida durante 2 años. Me quedé frente a su coche, temblando, con el corazón golpeándome el pecho, pero decidida a no moverme de ahí hasta recuperar mi tablet, porque si no la recuperaba, él podría destruir cualquier evidencia y quedar como si nada. Así que le llamé, y cuando contestó, lo primero que le dije fue: «Te dio mucho gusto verme, ¿verdad?». Y él respondió con una frialdad que jamás olvidaré: «No, para nada me dio gusto verte». Y ahí entendí que la persona que yo había amado simplemente no existía, que era un personaje inventado que se rompió en cuanto dejé de ser útil para él.
Aún así le dije que saliera, que me entregara mi tablet, que yo sabía que estaba ahí adentro, y él empezó a decir, no estoy, ya me fui de viaje, y yo, con la rabia quemándome la garganta, le respondí, no te fuiste a ningún lado, tengo rodeado todo esto, solo hay una puerta y estoy frente a ella. Pero aún así, él siguió mintiendo, negando, inventando, aferrándose a una mentira tan absurda que casi parecía ridícula. Mientras discutíamos, uno de los trabajadores salió y me dijo que no conocía a ningún Darío, que ahí nadie con ese nombre trabajaba. Y yo ya estaba tan desesperada que le grité, «Claro que sí lo conocen, todos se están haciendo tontos, todos lo están protegiendo». Y quizá fue mi tono o mi cara llena de lágrimas, pero ese mismo trabajador cambió su expresión y aceptó que sí lo conocía, que sí trabajaba ahí, pero que no podía abrirle el carro porque no era suyo. Yo no confiaba en nadie en ese momento, así que me puse aún más firme. El trabajador respiró hondo y dijo, «Voy a traerle las llaves solo para que busque lo suyo, pero por favor cálmese», y se metió apresurado, mientras yo seguía pegada al carro sin moverme. Fue entonces cuando vi la ventana de la casa abrirse y una señora a medias asomarse con el ceño fruncido, vestida con ropa de estar en casa, como si acabara de levantarse de ver televisión. Y yo, con toda la desesperación que llevaba encima, le grité, «Buenas noches, ¿aquí vive Darío?». Y ella abrió los ojos, se asustó y cerró la cortina sin decir palabra. En ese instante sentí un hueco en el estómago, como si la realidad empezara a caerse en pedazos justo frente a mí. Y justo ahí comenzó el derrumbe. El trabajador salió casi corriendo del taller y se puso frente a mí como si hubiera presenciado un accidente. «Amiga, yo le voy a decir lo que quiera saber, pero por favor ya no le grite a la señora». Y en cuanto dijo eso, sentí un escalofrío subirme por la espalda porque entendí que esa mujer no era una simple vecina. Algo dentro de mí me gritó que ahí había algo más, así que le pregunté directo, «¿Quién es esa señora? ¿Es su mamá?». Y él negó rápido, «No, es su suegra». Y en ese instante, todo se me vino abajo. Fue como si me quitaran el aire del pecho, como si todo lo que había creído durante esos 2 años se destruyera de un solo golpe. Recuerdo que le pregunté casi sin voz, «¿Está casado?». Y él bajó la mirada, como si le diera pena decirlo. «Sí, es casado». Yo seguí preguntando, porque necesitaba saberlo todo, aunque me estuviera destruyendo mientras lo escuchaba. «¿Tiene hijos?». Y él dijo que sí, que vivía con ellos, que la esposa era quien yo ni siquiera imaginaba. Sentí que estaba dentro de una pesadilla, que nada de lo que estaba viviendo era real, que en cualquier momento iba a despertar sudando, confundida, y todo sería solo un mal sueño. Pero no. Estaba ahí, frente al taller donde el hombre que decía amarme vivía con su familia, con su esposa, con sus hijos, mientras a mí me contaba historias inventadas, mientras me hacía creer que era honesto, mientras me llenaba de promesas y planes que nunca habían sido reales. El trabajador finalmente me entregó mi tablet y yo apenas pude agradecerle, porque mi cabeza estaba en un estado de shock tan grande que apenas podía sostenerme. Me subí al carro temblando y solo quería largarme de ahí. Pero antes de irme, Darío volvió a llamar, como si de verdad creyera que tenía algo que decir que pudiera arreglar todo. No le contesté, pero él insistió, así que le mandé un mensaje donde le dije todo lo que me salía del alma, que era un cobarde, que era un mentiroso, que me daba asco, que ojalá su esposa se diera cuenta de todo y lo dejara, porque no se valía jugar con 2 mujeres al mismo tiempo, con 2 vidas, con 2 familias, que yo nunca había hecho nada malo, y aún así, él me estaba destruyendo sin remordimiento. Después de eso me volvió a llamar y contesté, pero no lo dejé hablar. Solo repetí lo que ya le había dicho por mensaje. Lo dije con el corazón hecho trizas, pero firme, porque merecía escucharlo al menos una vez de mi boca. Cuando terminé, colgué y lo bloqueé de todos lados, y sentí como si me arrancaran algo del alma, pero al mismo tiempo como si me quitaran una venda que llevaba puesta por demasiado tiempo. Los días siguientes fueron horribles. Yo no podía dormir, comía poco, me despertaba llorando porque no podía creer que había amado a alguien capaz de hacer algo así, alguien que me mintió con cada palabra, que inventó un personaje perfecto solo para manipularme, para usarme mientras llevaba una doble vida en la que yo era un secreto más. Un día, mientras estaba en el trabajo, alguien me dijo, «Lo vi en el mercado»,
y yo sentí cómo se me apretaba el pecho, porque no quería verlo nunca más, pero inevitablemente nuestras rutas se cruzaban a veces y cada vez que él me veía se ponía pálido como si hubiera visto al mismísimo diablo. Daba la vuelta, se escondía, caminaba rápido, evitaba cruzar palabra conmigo como si yo fuera un fantasma que venía a cobrarle una deuda. Unas semanas después me enteré de lo que pasó, porque en ciudades pequeñas todo se sabe tarde o temprano. La esposa descubrió todo. No sé cómo, no sé si él lo confesó o si alguien se lo contó, pero el punto es que ella lo sacó de la casa. Su cuñado lo amenazó. Lo echaron sin dejarlo entrar ni por su ropa, ni por una maleta, ni por nada. Y al mismo tiempo, su taller fue robado. Le llevaron herramientas, piezas, máquinas, todo lo que podía valer algo, como si la vida misma le estuviera devolviendo cada cosa que hizo. Cuando escuché eso, no fue que me alegrara, pero sí pensé, el karma existe, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo de paz, porque entendí que yo no tenía que hacer nada para que él pagara lo que había hecho, que la vida sola se encargó de poner todo en su lugar, que yo no debía cargar con culpas que no eran mías. Pero aún así, incluso con el tiempo pasando, había noches en las que me acostaba mirando el techo preguntándome cómo es posible que alguien oculte algo tan grande durante tanto tiempo. ¿Cómo puedes ver a alguien a los ojos por 2 años y mentirle sin pestañear? ¿Cómo puedes decirle te amo mientras llegas tarde a tu casa con excusas inventadas? ¿Cómo puedes besar a alguien sabiendo que tu esposa te está esperando a la hora de la cena? Y aunque dolía, yo tenía que seguir, tenía que reconstruirme, tenía que volver a confiar en mí misma y en mis decisiones, porque su traición no significaba que yo era tonta, significaba que él era experto en mentir. Pero faltaba la parte más difícil, aceptarlo. Aceptar la verdad fue lo que más me costó. No porque quisiera volver con él, sino porque tenía que admitir que durante 2 años estuve con alguien que jamás existió, con un personaje hecho a la medida de lo que él creía que yo quería. Y eso te rompe de una forma que nadie entiende hasta que lo vive, porque no solo pierdes a la persona, pierdes la historia completa, pierdes el futuro que imaginaste, pierdes la versión de ti misma que se permitió confiar. Y eso duele como un duelo, como perder a alguien que se murió aunque siga vivo. Los meses siguientes fueron una mezcla rara de lágrimas, rabia, alivio, silencio, preguntas internas y un montón de momentos donde tenía que repetirme a mí misma que no merecía lo que pasó, que no era mi culpa, que yo no hice nada más que amar, confiar y abrir mi vida de la manera más honesta posible. Y eso no estaba mal, lo mal estaba en él, en su capacidad de engaño, en su falta de empatía, en su manera de jugar con la vida de 2 mujeres que no merecían ese daño. Un día, mientras trabajaba, lo vi entrar por la puerta del local donde yo estaba atendiendo. Bajó la mirada en cuanto me vio, casi como si le ardiera, como si no pudiera soportar la culpa, y salió sin decir nada, sin mirar atrás. Y en lugar de sentir dolor, sentí fuerza, sentí claridad, sentí que yo ya no le debía nada, que lo había dejado atrás, que él era un capítulo cerrado que no se volvería a abrir por más que el destino nos cruzara en la misma calle. Con el tiempo entendí que la herramienta que yo usé, mi tablet escondida en su carro, no fue algo desesperado ni tóxico como él intentó hacerme creer en algún momento. Fue instinto, fue intuición, fue mi última oportunidad de abrir los ojos antes de que él siguiera destruyéndome sin que yo me diera cuenta. Fue la prueba de que cuando una mujer siente que algo está mal, es porque algo está mal. Que cuando el corazón inquieta no es paranoia, es intuición pura. Y que ese dicho de ojo de loca no se equivoca tiene más verdad de la que muchos quieren admitir. También entendí que yo no perdí 2 años. Él perdió a alguien que lo amó de verdad, perdió la oportunidad de ser honesto, perdió un hogar que pudo haber construido conmigo si hubiera querido hacer las cosas bien, porque yo no era perfecta, pero sí era sincera, sí estaba dispuesta a construir, sí estaba ahí con el corazón abierto, mientras él jugaba a dividir su vida en 2 mundos que tarde o temprano iban a chocar. Y ese choque llegó, como siempre llega, como siempre pasa cuando alguien cree que puede vivir mintiendo sin consecuencias. Su familia lo abandonó, su propio trabajo se vino abajo, y él quedó solo, mientras yo aprendía a levantarme paso a paso, a sanar mi autoestima, a mirarme al espejo sin sentir vergüenza por haber confiado, porque confiar no es un error, el error es usar esa confianza para herir. Hoy puedo contar esta historia sin llorar, sin temblar, sin sentir ese vacío horrible que sentí aquella noche frente a su taller.
Hoy puedo decirlo con la frente en alto porque lo superé, porque aprendí, porque entendí que a veces la gente que más daño hace es la que mejor sabe fingir, y que la culpa nunca es de quien confía, sino de quien engaña. Y aunque me lo siga encontrando a veces y aunque él siga desviando la mirada como si yo fuera su mayor vergüenza, yo ya no siento nada, ni rabia, ni dolor, solo una certeza muy tranquila de que hice lo correcto al irme, al descubrir la verdad, al cerrar la puerta y no volver a abrirla. Porque al final esta historia no es sobre él, es sobre mí, sobre lo que aprendí, sobre lo que recuperé, sobre el amor propio que renació después del desastre, sobre la mujer que soy ahora, una mujer que jamás volverá a dejar que alguien entre a su vida con máscaras, una mujer que aprendió a escuchar su intuición aunque el mundo le diga que está exagerando, una mujer que ahora sabe que la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y esa, al final, fue mi verdadera victoria. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.